¿cómo han estado? Les damos la bienvenida a la introducción a un nuevo sistema en el organismo. En este momento vamos a presentar la introducción a la imagenología del sistema urinario. Como saben, a grandes rasgos, el sistema urinario está formado principalmente por el riñón, que es el órgano más complejo, por las funciones que cumple y también las consecuencias que resulta de la afectación directa de este. Pero no es el único. Luego sigue la vía urinaria, conformada por el uréter, uno a cada lado, obviamente, que comunica el riñón con la vejiga. Después de un trayecto de 25 a 30 centímetros, este va a llegar a la vejiga y posteriormente, de aquí sigue un último conducto, la uretra, que comunica la vejiga con el exterior. Entonces, rápidamente, hacemos el respectivo recuerdo anatómico del riñón. Esta asignatura, que es la imagenología, está estrechamente relacionada con la anatomía. Por lo tanto, cada que empezamos un nuevo sistema, es necesario hacer un recuerdo anatómico por lo menos de lo que vamos a necesitar para el desarrollo de los temas. Empezamos con el riñón, ¿sí? Que habíamos mencionado, es el órgano más complejo de todo el aparato urinario. Tiene un color rojo oscuro a marrón, una consistencia firme, incluso mayor a la del hígado o del vaso. Tiene una forma de frijol o judía, ¿sí? Donde tiene un borde convexo y lateral y un borde medial donde se encuentra presente el hilio renal, por donde ingresan los vasos y también sale el siguiente órgano de este aparato, que es el uréter. Aquí se ha realizado un corte coronal para ver la configuración interna de la que vamos a hablar a continuación. En cuanto al tamaño, tiene un diámetro longitudinal de 12 centímetros por 6 de ancho y un diámetro antero-posterior, es decir, el grosor, de 3 a 4 centímetros. Es un poco más pesado en el varón, 140 gramos en promedio, contra los 125 de la mujer. ¿Y dónde se localiza? Para empezar, es un órgano retroperitoneal. Se va a encontrar detrás del peritoneo. Desde T11 hasta L3, ¿sí? En promedio va a abarcar eso, sobre todo el riñón izquierdo. Esta es una vista posterior. Entonces el riñón abarca desde ahí y es un poco más grande que el derecho. Entonces el derecho parte más o menos en T12 también hasta L3, ¿sí? Pero un poco inferior por la presencia del hígado. No olvidemos eso. ¿Qué es la celda renal? Tenemos aquí un corte transversal visto desde arriba, por lo tanto este es el riñón del lado izquierdo. Entonces lo componen los siguientes elementos. Habíamos dicho que es un órgano retroperitoneal, por lo que está situado detrás del peritoneo. Esta es la hoja peritoneal, entonces se encuentra detrás y está formado por una fascia renal, ¿sí? Que la va a cubrir, y dentro de esta fascia va a estar la cápsula renal, esta que está delimitado con verde. Entre la fascia renal y la cápsula renal va a haber un tejido adiposo perirenal. Entonces, en condiciones normales, el riñón está envuelto por grasita. Y detrás de la cápsula y de la fascia renal vamos a encontrar otra fascia llamada fascia retrorenal o de Zucker-Kandel. Sí, lleva el mismo nombre que el quinto corneta nasal inconstante. Entonces, fascia retrorenal o de Zucker-Kandel.
que va a estar recubriendo dos músculos de la pared posterior del abdomen. Estos son el más plano y ancho, el cuadrado lumbar, y también lateral en relación a este medial más robusto, el músculo psoas mayor. Bien, entonces pasamos a la descripción de la configuración interna. Si realizamos un corte coronal a nivel del riñón, nos vamos a encontrar esquemáticamente con esto, ¿sí? Donde la parte periférica tiene un color un poco más pálido o amarillento si quieren, o menos rojizo, que es la corteza renal. La corteza renal que está formado por los cúmulos y cúmulos de nefronas, ¿sí? Que son las que microscópicamente llevan a cabo la función de absorción. Luego de la corteza renal vamos a tener ya hacia el medio, o más bien hacia el centro, la médula renal, que se compone de lo siguiente. Estas estructuras triangulares son las llamadas pirámides renales, que son los cúmulos de conductos colectores, o túbulos colectores más bien, separados uno de otro por las columnas renales. Entonces tenemos las pirámides y las columnas. Luego la orina se va a ir filtrando, acumulando en esta ya un posibles. Estas de acá son las cálices menores, ¿sí? Que son generalmente 3, 2, 2 o 3, 2, 3. ¿Sí? Generalmente se disponen de esa manera. Y la confluencia de 3 o 2 cálices menores me va a dar origen a cálices mayores. Y estas sí son 3 únicamente, ¿sí? Las 3 cálices mayores. Entonces la orina se está filtrando ya desde el glomérulo, pasa a los túbulos que forman las pirámides, y estos vierten a los cálices menores para pasar a las mayores. A las mayores, que aquí están. Y las 3 cálices mayores van a converger en esta estructura llamada pelvis renal, que ya está prácticamente a nivel del hilio renal, ¿sí? Y también contiene un poquito de grasa periférica. Entonces, hasta aquí compete a todo lo que es el riñón, y se va a continuar con el uréter. Entonces, tenemos un uréter a cada lado, obviamente, en condiciones normales, y tiene un trayecto más o menos de 25 a 30 centímetros. En ese trayecto vamos a encontrar 4 porciones. ¿Sí? Están haciendo a la altura de L1 o L2. Y la primera porción es llamada porción abdominal, ¿sí? La que está discurriendo por delante del músculo psoas mayor. Estamos viendo a este lado, ¿no? Y tiene relación con las mesentéricas y gonadales. Entonces, llega hasta el nivel de los vasos ilíacos, arteria y vena ilíaca común, y cambia de nombre. Esta era la porción abdominal y esta va a ser la porción ilíaca. Termina la porción ilíaca así cortita y se va a meter en la cavidad pélvica, y esa va a ser la porción pélvica. Finalmente, una última porción de pocos milímetros nada más tiene que ver con el espesor de la vejiga urinaria, ¿sí? Entonces el uréter se mete a la vejiga y esa es la porción intramural. En todo su trayecto va a presentar 3 estrechamientos. Aquí en la descripción les dejé 3 porciones. Estaría faltando la que hemos descrito, que sería la ilíaca, ¿no? La que está por delante de los vasos ilíacos. Eso según Rouvier.
¿Cuáles son los estrechamientos? Estos son anatómicamente normales. A nivel de la unión pielo-ureteral, es decir, donde nace después de la pelvis renal, es la parte o es el primer estrechamiento. Luego, el segundo estrechamiento lo vamos a encontrar en la porción ilíaca, a nivel de estos vasos. Y el tercer estrechamiento en su unión con la vejiga urinaria, ¿sí? Es decir, en la porción intramural. Eso respecto a los uréteres. Una vez que llegamos a la vejiga, ¿sí? Que es el órgano que almacena la orina. Aquí tenemos la vejiga femenina y la masculina. Varía sobre todo en las relaciones, ¿sí? Porque la vejiga es prácticamente la misma. Existe una capacidad fisiológica un poco mayor para la mujer, pero lo que varía son las relaciones. Por ejemplo, la vejiga femenina se relaciona con el útero principalmente. Y miren, se encuentra la uretra femenina anterior al canal vaginal. Y ambos se abren obviamente a nivel de la vulva. En cambio, la uretra masculina, y aquí está el recto, ¿sí? El recto y el conducto anal. Y la vejiga masculina se relaciona sobre todo con la próstata, que es este órgano que se encuentra justo debajo, la que es palpable a través de un tacto rectal. Y también las vesículas seminales, ¿sí? Las que producen el líquido seminal que pasa a través de la próstata y se vacía a la uretra. Entonces, la uretra masculina, obviamente, por la presencia del pene, tiene una longitud mayor a la femenina y va a tener 3 porciones. Una porción prostática en relación con la próstata. Estos son los conductos eyaculadores, ¿sí? Los que van a permitir el paso del semen hacia la uretra, ya que es el conducto común para la orina y el semen. Pero obviamente estos jamás se van a mezclar debido a un control que existe a este nivel. Luego tenemos la uretra membranosa, ¿sí? La que se encuentra en relación con los músculos perineales. Estos sí son voluntarios. Y luego tengo la uretra esponjosa, que se encuentra desde la base del pene prácticamente hasta el orificio uretral externo. Justo antes de terminar en la porción del glande, presenta una dilatación conocida como fosa navicular. Y en la uretra femenina, pues tenemos la porción pélvica y la perineal. Después de un trayecto de unos 4 o 5 centímetros, se abre a nivel de la vulva, por debajo del clítoris y por encima del canal vaginal. Bien. Ahora pasemos a lo que nos toca ver en la asignatura. ¿Cuál es el campo de la imagenología urinaria? Pues vamos a ver algunos métodos de imagen, los más importantes, algunos que se utilizan más, otros que menos, pero al final a nivel de medicina general tenemos que conocerlos. ¿Cuáles son las indicaciones de estos estudios? ¿Qué ventajas tiene alguno sobre el otro? ¿Cuándo solicitar? Y poder fundamentar el porqué. Luego nos permite observar malformaciones congénitas, no solo renales, que sí son importantes, sino también a nivel de las demás estructuras urinarias. Vamos a ver también las causas de litiasis u otro tipo de obstrucción que no incluía las litiasis, por ejemplo las estenosis, las infecciones, que es muy importante conocerlas,
Y también patología no solo del riñón, sino también de la vejiga, de la próstata, del testículo, ¿no? En el varón porque están relacionadas. Y cómo no, las neoplasias. ¿Qué métodos de imagen se emplean para el estudio del sistema urinario? Empezamos de lo más básico, que es la radiografía simple, cuya utilidad, como vamos a ver, no es muy amplia, ¿sí? Vamos a ver lo que es la urografía excretora y todas las formas de urografía. La ureteropielografía, el cistograma, la uretrografía. En realidad el nombre especifica más la estructura o las estructuras que se van a contrastar. Todas estas son con contraste. Vamos a ver el ultrasonido también, qué utilidad tiene. El estudio Gold estándar para el estudio, perdón por la redundancia, el estudio estándar para sistema urinario en imagenología es la tomografía computarizada. La resonancia magnética también tiene mucha participación. Lo que le da desventaja a esta última es el alto costo, ¿verdad? Pero como vamos a mencionar más adelante, esta nos permite realizar estudios sin necesidad de contraste sobre la tomografía. Y la tomografía por emisión de positrones, ¿sí? Que es una forma de tomografía que pertenece más a la medicina nuclear, pero que debemos conocerla por lo menos su utilidad. ¿Qué vamos a encontrar en la radiografía de abdomen? Esta puede ser simple, pero la que nos va a dar un poco más de utilidad es la contrastada. Se puede utilizar contraste de yodo, que no es tóxico, y nos va a marcar, por ejemplo, la presencia de obstrucciones, de malformaciones, de agenesias, de fístulas también. Aquí, por ejemplo, estamos viendo ambos riñones ya en la primera fase del contraste, cómo se van pintando las diferentes pirámides, ¿verdad? Y cuando no tiene contraste, pues la utilidad es muy baja. Aquí también tenemos las cálices mayores, por ejemplo, convergiendo hacia la pelvis renal. Esta radiografía es en fase renal. El contraste todavía no ha pasado a urétero. Entonces, en la simple, tenemos que buscar el riñón a la altura de T11 hasta L2 o L3 como máximo, ¿no? Aquí estamos viendo el riñón y lo hemos delimitado, ¿sí? Porque esa es la forma que tiene, la forma de judía o frijol. Y los uréteres pues están permeables, no hay estenosis, no hay obstrucción. Tenemos que buscar masas, calcificaciones, no solo intrarrenales, sino también extrarrenales, cuerpos extraños también. Se puede pesquisar o buscar. Y es importante también acompañar las lesiones del esqueleto, sobre todo en paciente traumatizado, ¿sí? Con politraumatismo. Puede haber un trauma renal y no solo nos limitamos a observar los riñones, sino también la parte ósea, que no haya fracturas, que no haya herniaciones de disco, etc. Nos fijamos también en el tamaño de los riñones, ¿sí? Las dimensiones, 12 de longitud en promedio, un poco más grande el izquierdo. El número, ¿por qué decimos el número? Porque se ha visto riñones supernumerarios, es decir, la formación de un tercer riñón. La forma también, no es infrecuente la alteración en la forma del riñón y la posición, ¿sí?
Esto de la posición es interesante porque los riñones no son totalmente paralelos, no están verticales, sino que más bien ambos se inclinan sus polos superiores de modo tal que se acerca, ¿sí? Tienen una disposición más bien oblicua, como acercándose los polos superiores y alejándose los inferiores. Y además que el riñón derecho queda más descendido que el izquierdo. Se llama urografía al estudio contrastado en general, donde podemos pintar para una mejor visualización las diferentes estructuras del aparato urinario. Tenemos, por ejemplo, la urografía intravenosa, donde se accede por esta vía con el contraste. Tenemos los urogramas retrógrados, donde la vía de ingreso puede ser, por ejemplo, la uretra, es decir, de afuera, desde la uretra hacia adentro, ¿no? Hacia proximal. Los transcutáneos, a veces directamente se puede contrastar a nivel de la vejiga o del uréter a través de la piel. Los anterógrados, que van de proximal hacia distal, y los retrógrados de distal hacia proximal. ¿De acuerdo? Vamos a explicar un poquito más cada uno de ellos. Entonces, estas son urografías intravenosas, ¿sí? Se llaman excretoras porque el contraste se lo va a eliminar, obviamente, y se toman varias placas desde la fase inicial del contraste hasta su eliminación total, para buscar precisamente obstrucciones, litiasis, estenosis, malformaciones, fístulas, etc. La cantidad de contraste, generalmente yodo, es 50 ml o centímetros cúbicos, que viene a ser lo mismo. Se puede tomar al minuto, a los 5 minutos, a los 10. Y no solo para la radiología, sino también para la tomografía se utiliza esto. Tenemos la ureteropielografía, es decir, el estudio va a abarcar el uréter hasta la pelvis renal, y se llama retrógrada porque el contraste se aplica directamente al uréter y este se va a dirigir hasta la pelvis renal y las cálices. El cistograma miccional, entonces cisto incluye a la vejiga. Esta generalmente se hace percutánea, se introduce el contraste a la vejiga, que está llena de orina obviamente, y pues se estudia el vaciamiento. Y la uretrografía retrógrada, en este caso el contraste ingresa por la uretra, ¿sí? Para ver posibles obstrucciones también a este nivel. Son métodos que, si bien han tenido su auge en algún momento, también han tenido efectos secundarios. Por ejemplo, son muy molestos. Muchos pacientes han dado diversos tipos de reacción al contraste, y también pues han habido iatrogenias, ¿no? Perforación, por ejemplo, o lesión de la mucosa con sangrado excesivo, etc. Aquí está la pielografía retrógrada. Entonces, a nivel del uréter se mete el contraste y llega hasta la... Miren, aquí está aquí termina el uréter y empieza la pelvis renal. ¿Quiénes drenaban la orina en la pelvis? Los 3 cálices mayores, y estos a su vez tienen como afluentes a los cálices menores, como estamos viendo acá. Hay un alto riesgo de infección, ¿sí? Esa es una de las desventajas. Y me sirve para ver las diferentes lesiones del uréter y sus diferentes porciones.
hay que tomar en cuenta también los estrechamientos normales que presenta anatómicamente el uréter. La cistografía me sirve para estudiar la vejiga, si hay alguna lesión mucosa, alguna fístula, cuerpo extraño, masas, cálculos, etc. Y la uretrografía retrógrada, ¿sí?, que ya la hemos mencionado. A veces la causa de obstrucción no es ningún cuerpo extraño, ni siquiera un cálculo. El problema en el varón, ¿sí?, aquí está la vejiga contrastada, es qué órgano se encontraba debajo de la vejiga que participa activamente en la reproducción masculina, la próstata, ¿no? A veces existe un aumento del volumen prostático que empuja y puede causar estenosis uretral, y esa es la causa de obstrucción. El ultrasonido. El ultrasonido, el simple, el convencional, pues me sirve para detectar masas renales, colección de líquido, por ejemplo, con la hidronefrosis. Me sirve para un control de trasplante renal y también patología fetal. Sí, aquí está el hígado. Aquí estamos viendo parte de la glándula suprarrenal en este caso. La que más utilidad va a tener es la ecodoppler, que puede ser realizada durante el embarazo. Tiene una sensibilidad para la litiasis del 60 al 80%. Para el costo y la accesibilidad que tiene, pues esta es muy favorable. Y me da la causa obstructiva una sensibilidad del 90%. Se puede estudiar también las diferentes infecciones, pero no es recomendable, ya que el diagnóstico de estas es más que todo clínico y laboratorial. Se pueden encontrar masas tumorales, quistes en el riñón, enfermedades del parénquima. Aquí, por ejemplo, estamos viendo la corteza renal y aquí están los cálices mayores, ¿sí? Entonces, los cálices mayores nuevamente convergiendo hacia la pelvis. Recordemos, lo que contiene líquido se ve totalmente anecoico en ultrasonido. Y el Doppler pues me sirve para ver la irrigación. Si voy a tener una masa tumoral, por ejemplo, va a haber un aumento de la irrigación y vasos de neoformación. Entonces, es el paso inicial para el estudio de tumores en el tejido renal. El gold estándar hemos mencionado. El estudio clave para el sistema urinario es la tomografía. Me sirve para estudiar litiasis, todo tipo de infecciones en este sistema, las causas diversas de hematuria, la obstrucción urinaria a cualquier nivel. También es muy importante en pacientes con trauma renal solicitar una tomografía abdominal, pélvica, para estudiar estos órganos. Y el estudio de tumores, como no. Más del 90% del diagnóstico me puede dar la tomografía, la presencia de masas e incluso el estadio del tumor. Se utiliza también la tomografía para hacer un control como respuesta al tratamiento, ¿no? Al cabo de un mes, de 3 meses, de 6 meses, de un año. Asimismo, estudiar las recidivas tumorales. Por ejemplo, esta es una tomografía simple y esta es una contrastada. Y al contraste, miren, existe una masa anexa al riñón del lado izquierdo, ¿sí?, en la parte posterolateral. Entonces, tengo el tamaño y el contenido de la masa, por ejemplo. En el corte coronal también se me permite estudiar las dimensiones, las características del riñón. La resonancia magnética.
es muy útil para estudiar sobre todo el sistema de conductos. No requiere contraste, a diferencia de la tomografía. Pero la desventaja va a ser el elevado costo que tienen, ¿no? Hasta 7 veces mayor que la misma tomografía. ¿Qué otras ventajas tiene? Pues puede ser utilizado en mujeres embarazadas, en niños, ya que no ocupa radiación ionizante, ¿no? Lo incómodo es el tiempo de estudio, el ruido que hace el aparato durante el mismo. Me puede dar lesiones renales, vasculares, y esta es otra gran ventaja. Se utiliza en pacientes que no toleran el contraste en tomografía. Entonces la resonancia no requiere el contraste y también pues es excelente para estadificar los diferentes tumores, no solo de riñón, sino de la glándula suprarrenal y cualquiera de origen pélvico. Aquí tengo una comparativa entre la tomografía y la resonancia, ¿sí? Ambas sin contraste, mientras que la tomografía me muestra bien el parénquima. Puedo ver, miren, las columnas aquí más pálidas que las pirámides, pero no veo bien las cálices, ¿verdad? Ni la pelvis. Sí veo los órganos relacionados, por ejemplo, miren, aquí están los músculos psoas como referencia. ¿Qué será esto? Sabemos que ahí está el ciego y el colon ascendente, por lo tanto es la presencia de heces. Entonces, puedo estudiar también la parte ósea, la integridad de los cuerpos vertebrales, de los discos, incluso las crestas ilíacas. Y nuevamente, materia fecal, en este caso en el recto, ¿sí? En contrapartida a la tomografía, que me muestra mejor el parénquima renal, la resonancia va a ser mejor para todo lo que sea conductos. Parece contrastado, ¿verdad? Pero esta es una resonancia en T1, se llama, donde me muestra desde las cálices menores, desde las pequeñas cálices menores, miren, 3, 2, 2. Convergen en las mayores, a la pelvis y las diferentes porciones del uréter. Miren este estrechamiento, ¿sí? A nivel de los vasos ilíacos, hasta la pélvica y la intramural, y luego tenemos la vejiga. Y aquí tenemos otro estudio. ¿Qué método de estudio es este? Por las características, ¿sí? Estas manchitas en realidad indican mayor consumo de glucosa. Y este estudio es una PET renal, ¿no? De las siglas en inglés, tomografía por emisión de positrones. Renal es una variante de la tomografía simple, donde me muestra los puntos de mayor consumo de glucosa. Este es el estudio estándar para control de metástasis, de tumores primarios y también del tratamiento en un paciente con carcinoma. ¿Sí? Bien. Motivo de la siguiente presentación, es decir, de la próxima, vamos a empezar ya con las alteraciones, no solo de los riñones, sino también de otras estructuras del aparato renal. Vamos a empezar con las malformaciones y así consecuentemente. Bien, hasta aquí la presentación de hoy. Gracias por acceder al video.